11 millones de turistas menos. Esa es la cifra que arrastra Estados Unidos en lo que va de 2026. 11 millones de personas que decidieron no pisar territorio estadounidense. Y mientras eso pasa al otro lado de la frontera, México revienta sus hoteles, llena sus restaurantes y registra el mayor crecimiento turístico entre los tres países que organizan el Mundial de Fútbol. 5% arriba. Estados Unidos, 2% abajo. Canadá, apenas un 3%. Fíjate en eso. El país que se suponía iba a capitalizar la Copa del Mundo como su gran escaparate global está perdiendo visitantes. Y México, a pesar de los pronósticos en contra y las advertencias de viaje que ciertos medios internacionales repiten cada temporada, está ganando la partida turística del Mundial 2026. Y esto apenas empieza. Si te interesa saber cómo le va a México con datos reales y verificados, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, presentó las cifras el 19 de junio durante la conferencia matutina. Los números son contundentes. México crece 5% en actividad turística vinculada al Mundial. Canadá se queda en 3%. Y Estados Unidos cae 2 puntos porcentuales. Pero la ocupación hotelera es donde la diferencia se vuelve brutal. En las ciudades sede mexicanas, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, los hoteles alcanzan el 95% de ocupación en días de partido. El promedio estatal ronda el 75%. Y en Estados Unidos y Canadá, máximo 55%. Casi la mitad. La derrama económica que proyecta el gobierno mexicano solo para el mes de junio supera los 1.800 millones de pesos, concentrada en hospedaje y gastronomía. Y la Ciudad de México lleva la delantera. Su ocupación hotelera subió 16 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2025. 16 puntos. En una ciudad que ya de por sí recibe millones de visitantes cada año. Aquí viene lo que pocos están contando. El problema de Estados Unidos con el turismo no empezó con el Mundial. Viene de antes. Y tiene nombre propio. En 2025, mientras el turismo internacional crecía un 4% a nivel global, Estados Unidos fue el único destino importante del mundo que registró una caída. 4.2% menos en llegadas de visitantes extranjeros, según la Administración de Comercio Internacional. La primera baja desde la pandemia. Oxford Economics calcula que el crecimiento turístico de Estados Unidos en 2026 será apenas del 3,9%, cuando el promedio mundial ronda el 8%. ¿Qué pasó? Las políticas migratorias endurecidas durante el segundo mandato de Donald Trump cambiaron la percepción del país. Visados más caros, hasta $250 en algunos casos, propuestas para exigir el historial de redes sociales de los últimos 5 años a quienes ingresen con el sistema ESTA, operativos del ICE documentados por medios internacionales, revocación de visados a estudiantes universitarios. Todo eso construyó una imagen que los analistas del sector turístico describen sin rodeos. Estados Unidos colocó un cartel de cerrado, mientras el resto del mundo desplegaba la alfombra de bienvenida. Lo dijo Eric Hansen, vicepresidente de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, y lo publicó el New York Times. Adam Sachs, presidente de Tourism Economics, fue más lejos. Comparó la situación con lo que vivió el Reino Unido después del referéndum del Brexit. Una percepción de menor apertura que ahuyenta visitantes. Y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo estima que, de mantenerse estas condiciones, Estados Unidos podría perder hasta 4.7 millones de turistas internacionales adicionales durante 2026. El golpe más duro vino de Canadá. Los visitantes canadienses cayeron un 28% en algunos meses. Y el 60% de los adultos canadienses declaró que las políticas de Washington los disuadían de viajar al sur. Aerolíneas como Air Canada empezaron a redirigir vuelos hacia Europa. Las reservas europeas para julio en territorio estadounidense bajaron un 14.2%, según un análisis de Cirium. Hasta el expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, respaldó los llamados a boicotear los partidos en suelo norteamericano. Y en medio de ese panorama, México abrió el Mundial con un triunfo de 2-0 sobre Sudáfrica en el Estadio Azteca. Julián Quiñones marcó el primer gol del torneo al minuto 9. Raúl Jiménez cerró la cuenta al 66. Casi 81.000 personas llenaron el recinto que hacía historia al ser sede de un partido inaugural por tercera vez
después de 1970 y 1986. La imagen del Paseo de la Reforma repleto de camisetas verdes recorrió el mundo entero. ¿Tú crees que México puede aprovechar este momento para consolidarse como potencia turística o se va a quedar en un impulso pasajero? Escríbelo en los comentarios, quiero leer tu opinión. Las estimaciones económicas del Mundial para México cambian según quien las haga, pero todas coinciden en algo, los números son enormes. La Concanaco Servitur proyecta una derrama total de 65.000 millones de pesos. Deloitte calcula un impacto de 4.050 millones de dólares, con 2.730 millones en valor agregado y más de 112.000 empleos temporales. The Competitive Intelligence Unit, en colaboración con Uber, estima 2.570 millones de dólares y alrededor de 105.000 empleos. Por ciudad, la distribución es desigual. La Ciudad de México concentra la tajada más grande con 34.560 millones de pesos según Concanaco. Le sigue Monterrey con 14.118 millones y Guadalajara con 11.320. El gobierno capitalino proyecta una derrama superior a los 20.000 millones de pesos solo en la capital. Las tarifas hoteleras en la Ciudad de México subieron cerca de un 29%. En Guadalajara, más de 25%. En Monterrey, alrededor del 23%. Miquel Arriola, comisionado de la Liga MX, lo puso en perspectiva durante el World Football Summit. El impacto económico del Mundial supera en 235% lo que genera un fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1. Suscríbete si te está gustando el vídeo. Pero las cifras oficiales también tienen matices. Y vale la pena contarlos porque esto es periodismo, no propaganda. La Concanaco Servitur reconoció que la primera semana del torneo no alcanzó las expectativas en todos los rubros. La ocupación hotelera, aunque alta, se quedó por debajo de lo que se observa en eventos como el Pal Norte o la FIL de Guadalajara. Una encuesta de la propia Concanaco reveló que el 54.7% de los negocios mantuvo sus ventas sin cambios durante esa primera semana. Solo el 11.6% reportó un aumento. Y las movilizaciones de la CNTE en la Ciudad de México afectaron la percepción de algunos visitantes. Lo interesante es que el impacto turístico del Mundial no se limitó a las sedes. Destinos como Quintana Roo, Oaxaca, Zacatecas y Coahuila reportaron aumentos de entre 40 y 50% en ventas durante los primeros días de competencia. Restaurantes, bares, comercios de artículos deportivos y establecimientos de recuerdos fueron los más beneficiados. Y Deloitte proyecta que los FanFest de las tres ciudades mexicanas podrían reunir a 4.2 millones de asistentes en total, 2.2 millones en la Ciudad de México, 1.1 en Monterrey y 900.000 en Guadalajara. El Mundial movió gente por todo el país, no solo a los estadios. El tráfico de pasajeros en las tres ciudades sede aumentó un 3% respecto al mismo periodo de 2025. Las aerolíneas sumaron 22 nuevas rutas internacionales al país. Algo se estaba moviendo debajo de los números oficiales que iba más allá de los partidos. Y luego está el fenómeno que nadie esperaba. Un pato de 2 años llamado Merlín se convirtió en la mascota que la afición mexicana adoptó por encima de las 3 mascotas oficiales de la FIFA. Merlín camina por las calles de la Ciudad de México vestido con la camiseta del Tri y unos pequeños zapatos. Pertenece a Carla Ivette Gómez, una vendedora ambulante que trabaja en el centro histórico junto a sus hijos. Todo empezó después de la victoria contra Sudáfrica. Merlín apareció entre la multitud del Paseo de la Reforma y las imágenes se volvieron virales en minutos. La fama fue tan rápida que la FIFA lo nombró embajador de la Host City Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum lo recibió en la conferencia matutina del 23 de junio junto a la familia Gómez y les ofreció apoyo gubernamental. El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual confirmó que el nombre y la imagen del pato quedarán registrados como marca. Medios de España, Brasil, Argentina y Chile cubrieron la historia. Hasta Escocia sacó su propio pato con bandera escocesa. Lo llamaron Pato Down. Pedro Rosete, experto en mercadotecnia de la Universidad Iberoamericana, lo explicó así. Los fenómenos que parecen absurdos funcionan porque nacen de forma orgánica y crean una conexión emocional con la gente. Merlín representa algo que ninguna campaña publicitaria podría fabricar. La hospitalidad mexicana condensada en una imagen inesperada.
Ahora el dato de fondo. México cerró 2025 con 47.8 millones de turistas internacionales. Sexto lugar mundial, solo detrás de Francia, España, Estados Unidos, Italia y Turquía. El primer país de América Latina en esa lista. El crecimiento fue del 6,1%, por encima del promedio mundial del 4%. El turismo aportó cerca del 8,7% del PIB nacional, generó 5 millones de empleos y dejó más de 34.900 millones de dólares en divisas. En enero de 2026, México registró 8.84 millones de visitantes internacionales, la cifra mensual más alta desde que se tiene registro, con un crecimiento del 10%. El ingreso de divisas ese solo mes alcanzó 3.477 millones de dólares. Y mira esto, el país sumó más de 6.000 cuartos de hotel nuevos en 2025 y tiene otros 17.000 en construcción, con Cancún, la Ciudad de México y Guadalajara liderando la expansión. La meta del gobierno de Sheinbaum es clara, llegar al top 5 mundial antes de 2030. La Sectur calcula que si México sostiene un crecimiento de 3 millones adicionales de turistas por año, el objetivo es viable. El mundial es la plataforma. Pero mantener ese ritmo va a requerir infraestructura, seguridad, diversificación de destinos y una estrategia que vaya más allá de junio y julio de 2026. Lo que está pasando con el turismo en México durante este mundial cuenta una historia que pocos anticiparon. Un país que crece mientras su vecino del norte pierde terreno. Hoteles llenos frente a habitaciones vacías. Un pato con camiseta del Tri que le gana en popularidad a 3 mascotas diseñadas por la FIFA. Y una derrama económica de miles de millones que, si se administra bien, puede cambiar la trayectoria del sector turístico mexicano para los próximos años. Los números están ahí. Las oportunidades también. Lo que falta por verse es si México puede sostener lo que el Mundial empezó. Y si te gustó este video, suscríbete a Informe México para seguir recibiendo la información con datos y sin filtros. Nos vemos en el siguiente.